En el video del movimiento psicoanalítico mencionamos que desde el Congreso de Salzburgo, Freud comenzaba a promover a Jung como sucesor, y fue en el siguiente congreso, en el Congreso de Nuremberg, donde Freud le encargó a Ferenczi abriera la reunión con una propuesta de juntar a todos los que practicaban el psicoanálisis científicamente en una asociación internacional. Esta asociación se dirigiría desde Zúrich, con Jung como presidente vitalicio, y dicha propuesta fue lo que daría origen a la IPA y a la posterior ruptura con Alfred Adler. El estudio que presentó Ferenczi en ese congreso fue un elogio en principio a Freud por mantenerse firme contra los embates e incluso el silencio que representó la publicación de sus teorías, de sus ideas, y desde luego que esta época Ferenczi la llamó una época heroica. Para Ferenczi una segunda etapa estuvo marcada por la aparición de Jung y la aplicación del psicoanálisis mediante los métodos experimentales, aunque después dirá Ferenczi que esto solamente fue un cebo, que solamente fue una formación sustitutiva. En ese tiempo sirvió mucho al psicoanálisis, sobre todo contra quienes rechazaban las ideas de Freud. Sin embargo, dice que la ausencia de dirección favoreció a la proliferación de tendencias individuales de posiciones científicas que se abanderaban con el nombre de Freud o con el nombre de psicoanálisis, y por ello era menester una organización. Pero lo interesante es que Ferenczi y desde luego Freud sabían de los inconvenientes de una organización, como lo saben las personas que dirigen las escuelas o los negocios de psicoanálisis actualmente, y aún así tanto Freud como Ferenczi apostaban por esa organización, como aún así los directores y los empresarios apuestan por las organizaciones de psicoanálisis, y vamos a ver esos inconvenientes de las organizaciones que en realidad son interesantes. Conozco bien la patología de las asociaciones y sé perfectamente que a menudo en los grandes grupos políticos, sociales y científicos reinan la megalomanía pueril, la vanidad, el respeto a fórmulas vacías, la obediencia ciega y el interés personal, en lugar de un trabajo concienzudo consagrado al bien común. Las asociaciones, tanto en su principio como en su estructura, conservan ciertas características de la familia. Existe el presidente, el padre cuyas declaraciones son indiscutibles y cuya autoridad es intangible, los restantes responsables, los hermanos mayores, que tratan a los pequeños con altivez y severidad, rodeando al padre de lisonjas, pero dispuestos a derrocarlo para ocupar su lugar. En cuanto a la gran masa de los miembros, parte de ella sigue ciegamente al jefe, y otra parte escucha a uno u otro agitador, al tiempo que considera el éxito de los mayores con aversión y envidia e intenta suplantarlos para recibir los favores del padre. La vida del grupo proporciona el terreno donde se descarga la homosexualidad sublimada en forma de odio y de adulación. Parece que el hombre apenas puede escapar a sus características familiares, que es justamente un son politicón, un animal en rebaño, como decía el sabio griego. Por mucho que se aparte con el tiempo de sus costumbres y de la familia de la que ha recibido la vida y su educación, acaba siempre por restablecer la situación antigua. Haya un nuevo poder en cualquier superior, héroe o jefe de partido respetado. Encuentra a su hermano en sus compañeros de trabajo, su madre es la mujer en la que tiene confianza, sus juguetes los encuentra en sus hijos. No se trata de una analogía forzada, sino que es la estricta verdad. Desde luego que si no Ferenczi, Freud sí pudo ver en lo que se convertiría la IPA y en lo que actualmente se han convertido las instituciones de psicoanálisis, que unas se han transformado en mero negocio. Y a Freud esto no le importaba, porque lo que quería él era que todos los que practicaban o se abanderaban con el psicoanálisis se reunieran en esa asociación para que él mantuviera el control. Bueno, en el Congreso se aceptó la propuesta, la proposición de según Ferenczi, se constituyó la Asociación Psicoanalítica Internacional y se eligió a Jung como presidente, que en ese momento era decano de la Universidad de Zúrich. La propuesta de Nuremberg puso de manifiesto la autocracia de Freud
y no todos estuvieron de acuerdo con lo que Freud intentaba hacer o lo que intentaba hacer en relación con la Asociación Internacional. Por ejemplo, Eugene Bleuler, que ya lo habíamos visto en el anterior video, que era jefe de Jung y que también se carteaba con Freud y valoraba mucho de las ideas del psicoanálisis o de Freud, dimitió y le escribió una carta a Freud por lo demás perspicaz que vamos a ver. Existe una diferencia entre nosotros. Es evidente que para usted establecer firmemente su teoría y asegurar su aceptación se convirtió en el objetivo e interés de toda su vida. Para mí, la teoría no es más que una verdad entre otras verdades. Por consiguiente, estoy menos tentado que usted a sacrificar toda mi personalidad por el fomento de la causa. El principio de todo nada es necesario para las sectas religiosas y los partidos políticos. Para la ciencia lo considero perjudicial. Los primeros seguidores de Freud se molestaron por haber sido ignorados en detrimento de Jung y los suizos. Ellos decían que los infravaloraba al mismo tiempo que exaltaba a Jung. Así que Steckel hizo una reunión con los de Viena y Freud hizo un llamamiento por lo demás peculiar también. La mayoría de ustedes son judíos y por consiguiente incapaces de ganar adeptos para la nueva enseñanza. Los judíos deben conformarse con el papel modesto de preparar el terreno. Es absolutamente esencial que forme vínculos con el mundo de la ciencia en general. Los suizos nos salvarán. Me salvarán a mí y a todos ustedes. Para calmar esta situación se nombró a Alfred Adler como presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Aunque esta calma duró solamente un año, pues Freud mantenía su poder detrás de bastidores en las sesiones. Pero esto más bien fue el preludio de diferencias de mayor envergadura, pues salió a la luz que Freud solo aceptaba las ideas o ideas diferentes en cuanto pudiera asimilarlas a sus teorías, de manera que el que no se adecuara o no se adaptara a las proposiciones de Freud, pues no era analista, no podría hacer psicoanálisis, y por este mismo motivo recordemos que dimitió Max Graf. Y los directores se siguen imponiendo, creando todo un performance, todo un show mediático e incluso político, donde se les brinda la ilusión a los que pertenecen a esas escuelas de una democracia. Pero pues esto tiene consecuencias, porque si los analistas son unas personas adaptadas, unas buenas personas, ¿cómo es posible que en sus dispositivos analíticos o en su práctica clínica no reproduzcan esa adaptación, no reproduzcan ese ser buenas personas? En fin, bueno, como mencioné al principio, esta creación de la IPA también dio origen a la ruptura, evidentemente, de Freud con Alfred Adler. Y por eso en el siguiente video vamos a ver detenidamente quién fue Alfred Adler y qué pasó. Hasta luego.